A continuación, daremos pase a Fabiola Muñoz Solero para que pueda darnos su exposición. Adelante, Fabiola. Muchas gracias por la oportunidad. No sé si ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí se ve. Ok. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Como siempre, desde la Universidad Continental es un placer tocar estos temas de agenda, ponerlos además también en la agenda de actualidad. Sabemos que hay un contexto siempre en los países que puede hacer que temas como los ambientales no necesariamente sean los más relevados o los más importantes en la discusión pública. Entonces es un rol de la academia, un rol muy importante que además cumple la Universidad Continental, es poner estos temas en la agenda pública. Muchas gracias a todos los que se están uniendo a nosotros y muchas gracias a los que van a compartir conmigo el día de hoy este espacio, ¿no? Davidito. Yo quiero poner algunas ideas básicamente justamente para provocar el debate y la reflexión, pero sobre todo la generación de oportunidades. Cuando hablamos de una agenda medioambiental de cara al Bicentenario, eso nos hace pensar no en el que se está yendo, sino en el que viene, ¿no? ¿Cuál es el futuro que queremos para el Perú, para el país? Y yo, una primera imagen que quería básicamente transmitirles desde el arranque es que si nosotros vemos aquí, tenemos una planta que efectivamente representa lo que tradicionalmente nosotros estamos relacionando con los temas de naturaleza, los temas ambientales, ¿no? Los ecosistemas, el agua, que es otro elemento fundamental, sin agua no hay vida, y además muchísimos problemas ambientales están asociados también a la discusión, a la pelea por los recursos, y el agua es uno de ellos muy importante, pero he añadido un elemento más, que es justamente ese elemento de futuro, que en realidad debería ser más presente que futuro, pero que todavía en un país como el nuestro tiene una brecha larga que recorrer, que es el tema de la transición energética, por ejemplo, a energías renovables no convencionales, las llamadas no convencionales, como la energía solar y eólica, que ya no pueden estar ausentes del debate, ¿no? Y con esto quisiera empezar básicamente también con este gráfico. Estamos enfrentando una pandemia. Y en este momento, ¿no es cierto?, todos de alguna manera, familiares, amigos, hemos tenido una pérdida. Y la sentimos porque vemos cómo la vida, ¿no es cierto?, se ve afectada y la muerte está cerca. Sin embargo, cuando pensamos en temas como el cambio climático, no asociamos estos conceptos de muerte, de cercanía al cambio climático. Y está más cerca de nosotros de lo que realmente podríamos imaginar. De hecho, está catalogado como el mayor riesgo que enfrentamos en el planeta en este momento. El COVID, por supuesto, esta pandemia que nadie quisiera tener, nos ha puesto en jaque. Y a mí me gusta mucho esta gráfica porque muestra realmente la perspectiva, lo que se mira hacia el futuro. El COVID es, por supuesto, un problema gravísimo en este momento. Y nos ha traído otro problema asociado que es aún mayor y los efectos van a ser aún mayores, que es el tema de la recesión económica en la mayoría de países a nivel global. Sin embargo, ninguno de estos dos llega a los impactos que se prevén que va a tener el cambio climático en el futuro, si no tomamos las decisiones correctas y en el sentido correcto. Y en esa línea, una de las cosas que no podemos olvidar además, es que ya traíamos nosotros, digamos, del bicentenario pasado, traíamos una agenda que era muy importante y que no estamos atendiendo tampoco a la velocidad que necesitamos. Y esta es la agenda que está vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes recordarán, se discutieron hace algunos años atrás los objetivos de desarrollo del milenio y no alcanzamos la meta. Se repensó y se plantearon los objetivos de desarrollo sostenible. Y esa es una tarea de todos los países a nivel global, igual que el tema de pensar en cambio climático.
De hecho, el mayor desafío es la lucha contra la pobreza, porque un gran flagelo que tenemos en nuestro país y a nivel global también, en muchos países todavía, es un desarrollo muy inequitativo, ¿no? Tenemos grandes brechas y eso solamente agudiza los problemas. Entonces, el mayor riesgo que enfrentamos es el cambio climático, pero el mayor desafío es la pobreza. Y son, curiosamente, ¿no?, dos elementos que requieren de una acción global, porque está muy vinculado al tema de los mercados, al tema de las regulaciones, pero también al tema de los impactos. Y eso hace que podamos pensar también, después del COVID especialmente, pero ya unos años atrás venía dándose este tema, que estamos en un momento de cambio de paradigma. Hay una nueva forma de hacer negocios que para algunos, con la pandemia, básicamente lo que ha hecho ha sido reafirmar la decisión que habían tomado de avanzar, por ejemplo, a transformar toda su flota a electromovilidad. Si estamos hablando de una empresa de transporte, si estamos hablando de una empresa minera, si estamos hablando de empresas de diferentes tipos. En otros países, en algunos países del mundo, por ejemplo, están invirtiendo muchísimos recursos en todo lo que es la transición energética. Recordemos que para algunos países el carbón era un combustible muy importante y de hecho los hidrocarburos siguen siendo combustibles muy importantes para varios lugares en el mundo. Bueno, hoy día hay una serie de países que han tomado la decisión de hacer grandes inversiones para el tema de la transición energética. Y las empresas también están tomando decisiones. Y las empresas están buscando hoy día nuevas formas de desarrollar el negocio. Y esto implica que están pensando en cómo trascender. Y hay una corriente ya en los últimos años de lo que se llama empresas con propósito. Sin embargo, en el Perú y en países de la región, todavía este número es pequeño, todavía es incipiente. No estamos yendo a la velocidad que requerimos, ni en la lucha contra el cambio climático, ni en la transición energética, ni tampoco en la transformación del pensamiento empresarial. Sin embargo, quiero resaltar que sí tenemos empresas muy importantes, pequeñas, medianas, grandes, que han hecho esta mirada, este cambio de mirada de paradigma y que hoy día están buscando trascender hacia un propósito que es la sostenibilidad, que es la generación de valor, no solamente de riqueza para sus accionistas, y ese es el gran cambio de paradigma, sino es de generación de valor para la sociedad. Y eso contribuye a atraer inversionistas, a generar confianza y también, aunque ustedes no lo crean, a retener talento. Hoy día hay una generación de jóvenes que no quieren trabajar en empresas que discriminan, que no quieren trabajar en empresas que no son sostenibles, y ese es un buen mensaje. Sin embargo, ojalá que ese esfuerzo que están haciendo los jóvenes por buscar estos espacios, estas oportunidades para cambiar, se acelere, ¿no? Y estamos entonces ante lo que algunos están llamando como la economía del clima. ¿Y por qué decimos que hay una economía del clima? Y es que en realidad, aunque no lo sentimos como debiéramos en un país tan vulnerable al cambio climático como el Perú, en realidad sí necesitamos repensar todo nuestro enfoque social, económico, ambiental, básicamente a los efectos del cambio climático. Hay 5 cosas que necesitamos saber o que son resaltantes en este momento del estado de la economía mundial, ¿no? La perspectiva de crecimiento a nivel mundial está mejorando, pero está mejorando de forma desigual. China se va a recuperar rápido, más de 8% de crecimiento. Los países en desarrollo sobre el 6%. Y los países que están debajo de la línea, ¿cierto? 5%. La situación de los más vulnerables va a ser cada vez más precaria. ¿Por qué? Básicamente porque la vulnerabilidad se va a acrecentar.
Y eso lo vamos a ver más adelante con algunas cifras muy interesantes en algunas regiones de nuestro país. Pero lo cierto es que los más vulnerables van a ser los más afectados por el cambio climático y aún van a ser más vulnerables de lo que ya era. El comercio mundial va a experimentar, por supuesto, una recuperación, pero también va a ser una recuperación desigual. Al igual que, por ejemplo, lo está haciendo el turismo. En nuestro país hemos apostado muchísimo en los últimos años por un turismo, por ejemplo, de eventos, ¿no? Un turismo de congresos, un turismo que venga, ese turismo más profesional. Pero hoy día el turismo está cambiando por completo. Y sin embargo, el Perú también tiene esas oportunidades y no las estamos quizás promoviendo tanto como deberíamos. Este turismo de naturaleza, este turismo que hace que la gente pueda reencontrarse con los espacios abiertos, con la fauna silvestre, con la biodiversidad. Ahí tenemos una oportunidad para alinear la agenda climática a la agenda de recuperación económica. Sin embargo, somos conscientes de que la recuperación va a ser desigual. También tenemos algunos indicadores que nos dicen que las más afectadas por el COVID son mujeres y niñas. Y efectivamente, son poblaciones, también como los pueblos indígenas, por ejemplo, muy afectados. Comunidades que no necesariamente tienen suficiente conectividad y acceso se están viendo más afectadas. Entonces, necesitamos actuar con un mayor sentido de urgencia, pero también necesitamos alinear la agenda de recuperación económica con las potencialidades de los territorios, y eso implica también mirar la línea del cambio climático. Necesitamos una respuesta con mejores políticas. Y en ese sentido, ¿no?, algunas cifras son críticas. 114.4 millones van a pasar a pobreza extrema. Habían salido de la pobreza, pero están regresando a la pobreza extrema. 57.8 millones de los 114 son mujeres y niñas. Imagínense ustedes. Entonces, necesitamos entender que hay algo que tenemos que cambiar en nuestra forma de hacer las cosas, porque la forma de hacer las cosas que hemos tenido hasta ahora ha hecho que tengamos una población muy vulnerable a regresar a la pobreza. Necesitamos además reconocer que aquí hay espacio para contribuir desde todos y desde todas. Hay algunos datos dentro de este análisis de la economía global que son muy interesantes. En 2020, el World Economic Forum sacó su último reporte y es la primera vez en 15 años que los 5 primeros riesgos, o mejor dicho, los 5 primeros problemas que se enfrentan en estos riesgos son climáticos. Tienen que ver con fenómenos meteorológicos extremos o el fracaso de las medidas gubernamentales para mitigar y adaptarse a esas consecuencias, catástrofes como huracanes, sequías que se están incrementando, la pérdida de biodiversidad. Hay 3 grandes problemas ambientales que enfrentamos a nivel global: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Esos, por supuesto, tienen un efecto enorme en todo el planeta, pero especialmente en los océanos, por ejemplo. Entonces, la economía en el mundo se está viendo afectada por el cambio climático. Y entonces los países también están empezando a tomar algunas medidas que pueden afectar al Perú fuertemente. Por ejemplo, el continente europeo se ha propuesto ser el primer continente climáticamente neutro. ¿Y qué significa ser climáticamente neutro? Significa que sus emisiones, ¿no es cierto?, están compensadas. Primero, hacer un esfuerzo enorme por reducir las emisiones y después buscar cómo compensar esas emisiones que ya no puedo reducir. Y para eso han generado una cosa que se llama el Pacto Verde Europeo. Y este Pacto Verde lo que hace es analizar, ok, ¿cuáles son las emisiones históricas de gases de efecto invernadero que nosotros hemos generado? Con las medidas existentes, o sea, con la forma, con el status quo que tenemos, ¿dónde estaríamos? ¿Y qué tenemos que hacer para reducirlas? Y si esa reducción que proyectamos no es suficiente, ¿qué tenemos que hacer para aumentar nuestra ambición frente al cambio climático? Nuestra ambición y nuestro sentido de urgencia.
Pero esa reflexión que está haciendo Europa no necesariamente la están siguiendo el resto de países en el mundo. El Perú, por ejemplo, no está discutiendo en este momento cómo implementar las medidas nacionalmente determinadas que se actualizaron en diciembre del año pasado. Pero esas medidas que aumentaron nuestra ambición para pasar a tener un porcentaje mayor de reducción de emisiones al 2030, necesitan planes de acción, necesitan hacer que los actores se pongan de acuerdo, necesitan generar incentivos de política pública para que el sector privado pueda pasar a hacer este proceso, por ejemplo, de transición energética, de generación de inversión baja en emisiones. Ese proceso no necesariamente se está llevando a cabo en el país, y eso es algo que debería ser urgente. ¿Y cómo puede afectar esto, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, que parece tan lejano, a un país como el Perú? Por detalles que son súper interesantes y que tienen que ver con esa idea de que todos, desde donde estemos, tenemos que contribuir. Pero si no hacemos las cosas con cuidado, la contribución puede convertirse en un boomerang y puede generar un impacto negativo mayor. Voy a poner solamente un ejemplo. Nuestro país tiene un producto maravilloso que es el café. Dos, que exportamos muchísimo a Europa, café y cacao. El Pacto Verde Europeo lo que dice es, ok, nosotros queremos el café y cacao, igual que muchísimos otros productos, porque esto no es solo para café y cacao, queremos todos los productos que vengan a nuestro mercado. Sin embargo, queremos asegurarnos que los productos no provengan de una cadena de valor, de una cadena de producción que genere deforestación. Entonces, vamos a pedir que el que nos comercializa, el que nos importa el producto al territorio europeo, nos asegure que ese cacao, que ese café, no ha venido de un área deforestada, o sea, que afectó bosque, que deforestó, que quitó cobertura forestal para plantar café o cacao. Entonces, imagínense ustedes, en un país donde el último año hemos tenido el récord histórico de deforestación, teníamos una tasa más o menos de 155.000 hectáreas deforestadas anualmente. Y estábamos tratando de hacer un esfuerzo para bajar esa tasa, que es alta para nuestro país. Y el año pasado hemos tenido 223.000 hectáreas de bosques. 200, más de 200.000 hectáreas de bosques que hemos perdido, deforestadas. Entonces, ¿y para qué? ¿Por qué se deforesta en el Perú? Y ahora lo vamos a ver un poquito, ¿no es cierto? Tenemos 73 millones de hectáreas de bosques que se van perdiendo año a año con esta deforestación. Somos uno de los países más megadiversos del mundo. Imagínense ustedes la riqueza que tenemos en nuestro capital natural. Tenemos 84 de las 104 zonas de vida, que es un tipo de clasificación que se hace. Tenemos maravillosos ejemplares de fauna silvestre, tenemos paisajes espectaculares, generamos servicios ecosistémicos, pero todo eso está articulado en un territorio. Tiene una interrelación. Y si esa interrelación no sabemos cuidarla y empezamos a afectar parte de ese ecosistema, todo el resto del ecosistema se va a afectar porque esto es como una cadena. Y entonces, cuando hablamos justamente de esta maravilla que tenemos como país, de esta biodiversidad que tenemos en nuestro país, tenemos una serie de elementos que son nuestro potencial más importante para enfrentar el cambio climático, pero a la vez son nuestra mayor vulnerabilidad. Y entonces ahí tenemos que ver cómo hacemos, por ejemplo, para ordenar el territorio. Muchos actores le tienen temor al ordenamiento del territorio porque piensan que el instrumento de ordenamiento se puede utilizar para dejar de tener algunos usos, ¿no es cierto? No queremos cierto tipo de actividad económica, pero miren, en realidad lo que tenemos que hacer es participar activamente e identificar las potencialidades. Muchas veces a mí, cuando era ministra de Ambiente, me preguntaban qué opinaba de la minería, ¿no? Y esperando algunos que yo diga, no, es una actividad que debemos de controlar o debemos de parar.
lo cierto es que yo no podría estar hablando con ustedes si no existiera minería. Ninguno de nosotros podría estar conectado aquí, porque se necesitan los metales. Necesitamos ese insumo. Pero lo que necesitamos hacer es poner reglas de juego claras y hacerlo bien. ¿Y es posible? Por supuesto que es posible. En mi experiencia, generalmente vemos los conflictos ambientales asociados a contaminación del agua por minería, por ejemplo, ¿no? Pasivos ambientales. Pero muchas veces no somos conscientes de los impactos que genera una carretera en un lugar donde no debería existir, que lo que hace es abrir trocha para la minería ilegal o para la tala ilegal. Entonces, necesitamos realmente ordenar el territorio y hacer un buen análisis de los impactos de todas las actividades que hacemos, pero no hacerlo de tal manera que estemos pensando que si una actividad existe, la otra ya no puede existir en el territorio. Necesitamos avanzar hacia lo que se llama un enfoque de gestión integral del territorio. Porque lo que vamos a ver es que hay más amenazas que necesitan que trabajemos nosotros, el Estado, la sociedad civil, las empresas, los buenos, trabajemos en equipo y hagamos frente a las economías ilegales. La mejor manera de hacer frente a una economía ilegal, el tráfico de fauna silvestre, la caza furtiva, la coca ilegal, la tala ilegal, la minería ilegal, la mejor manera de hacerle frente a las actividades de una economía ilegal es promoviendo una economía legal, pero una economía que realmente tenga los incentivos bien puestos y los desincentivos también. De lo contrario, lo único que vamos a hacer es poner parches y no resolver los problemas que tenemos que enfrentar y que hoy día, en contexto de cambio climático, se convierten en problemas mucho más graves. Por ejemplo, este es un problema complejo. Esta es una fotografía que tomé en Madre de Dios de minería ilegal, ¿no? Y no solamente el problema es por la cantidad de áreas que perdemos, sino por el daño ambiental que se genera y la contaminación por el uso de mercurio. Y una cosa que también necesitamos entender es que así como podemos ver ciertos problemas ambientales como la minería ilegal y nos oponemos a esa situación, también tenemos que aprender a identificar otras situaciones que no son necesariamente tan evidentes, pero en las que tenemos que reflexionar como sociedad. Este es un dato que a mí me parece súper interesante, a mí me sorprendió muchísimo. Miren ustedes, en el 2018, de acuerdo a los resultados del INEI, uno miraba el mapa de pobreza monetaria en el Perú y 20 de los distritos más pobres, o sea, la lista de los distritos más pobres del Perú, 20 de ellos están en la región de Cajamarca. Cajamarca es una región que recibe una altísima cantidad de canon minero. Entonces, tenemos que ponernos a pensar, es que, ¿qué pasa con el uso de los recursos? Si tenemos tanta cantidad de dinero que ingresa, y además realmente ingresa, no es que las empresas se lo guardan en el bolsillo, no. O sea, el Estado puede probar y tienen las cifras de la cantidad de recursos que han ingresado. Pero quiere decir que no necesariamente los estamos invirtiendo bien. No los estamos invirtiendo para lograr salir de la pobreza. Y ese es uno de los temas críticos, porque recuerden que en el enfoque de desarrollo sostenible tenemos lo social, lo ambiental, ¿no es cierto? Y lo económico. Hemos hablado de la parte económica, hemos hablado de la parte ambiental y no podemos dejar de lado la parte social. Y aquí no es solamente un tema vinculado a la minería, ¿no? Yo he querido poner esta imagen que a mí me parece muy, muy importante, porque fíjense ustedes, Ica es una región muy interesante. Es una región que no reporta pobreza extrema, ¿no? Tiene 0.0% de pobreza extrema. Esta es información que reporta el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en su portal. También está el índice de competitividad regional del IPE, el Instituto Peruano de Economía. Hay algunos datos que son básicamente del INEI.
imagínense ustedes, una región como Ica, tan importante desde el punto de vista de la economía, el crecimiento de la agroexportación, es una región que está promoviendo turismo, que está generando valor, pero cuando nosotros miramos las cifras, tiene 2.6% de pobreza total, poquitito. Bueno, pobreza extrema no tiene. Sin embargo, cuando miramos nosotros la vulnerabilidad a la pobreza, 44.80%. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que ante cualquier situación que afecte el ordenamiento que tiene esa región, inmediatamente 44% tienen el riesgo altísimo de regresar a la pobreza. Eso quiere decir que nuestra salida de la pobreza no es tan sostenible. Y ahí es donde también tenemos que reflejar reflexionar, porque estas son las miradas que tenemos que tener hacia el Bicentenario. O sea, la agenda medioambiental no es solamente un tema de la catástrofe climática, tiene que ver fundamentalmente con un tema social, porque esta población es la más vulnerable y es la que se va a ver más afectada y la que va a necesitar del Estado en mayor medida. Por eso es que hace unos años atrás, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura propuso tener un enfoque de gestión integral del territorio. ¿Qué significa esto? Significa mirar el territorio con toda su complejidad, pero también con todas sus potencialidades. No significa que yo en el territorio tengo un solo uso, no. Miremos cuáles son todos los usos que podríamos tener. Y ahí a mí me encanta una historia que yo escuché hace muchos años, desde el 2007, imagínense ustedes, de una región en Estados Unidos y en México, ¿no? Un proyecto muy interesante, Arizona y Sonora, donde se juntaron para proponer un enfoque de gestión integral del territorio. Y ahí promovían, los dos estados promovían el turismo. ¿El turismo para qué? Para ver todas sus actividades. ¿Y qué actividades ofrecían en un desierto? Porque Arizona es un desierto. Bueno, una actividad muy importante era toda la parte cultural, gastronómica, la actividad minera y la actividad ganadera. Y entonces los dos estados se pusieron de acuerdo para potenciar todo ese esfuerzo. Voy a ir concluyendo porque sé que ya tengo el tiempo corto, solamente reflexionando de algunos temas que creo que tienen que estar de manera imprescindible en esta agenda medioambiental del Bicentenario. El tema de agua. No podemos seguir usando el agua de la manera tan ineficiente como la usamos en muchos lugares del país. Hoy día todavía en ciudades importantes, no solamente en Lima, usamos agua potable para regar. Todavía seguimos regando con agua potable, cuando deberíamos avanzar en el tema del tratamiento de aguas residuales y el reuso de aguas. Y ahí el tema de tratamiento de aguas, antes de verterlas a los ríos, es sumamente importante. Aquí tenemos una agenda todavía muy atrasada. Reducir deforestación. Es crítico que nosotros reduzcamos la deforestación en el Perú. Nuestra principal contribución a la emisión de gases de efecto invernadero tiene que ver con el uso del suelo y el cambio de uso del suelo, que es la deforestación. Una agricultura desordenada, itinerante, falta de capacidad del Estado de poner orden. Tenemos que avanzar en esta agenda y el mercado tiene un rol muy importante. El tema de la fauna silvestre. Necesitamos parar la pérdida de fauna silvestre. Y aquí hay muchos mitos, pero también hay muchas oportunidades. Y aquí el tema de fauna es una de las cosas que junto con el turismo pueden convertirse en una de las potencialidades mayores para un desarrollo. Quizás voy a darle un par de minutos especiales al tema de eco y bionegocios, que es un tema sumamente importante y que es realmente el que yo creo que en el futuro puede hacer que el Perú cambie por completo su matriz productiva. Los eco y bionegocios son una oportunidad interesantísima. Los consumidores a nivel global están tratando de comer cada día más sano y de forma más natural. Y aquí es donde tenemos justamente una cantidad de oportunidades asociadas a la biodiversidad, al turismo sostenible, a los productos como el azaí, el aguaje,
la castaña, ¿no? Hay todo un tema de plantas medicinales, hay todo un tema de manejo de fauna silvestre, el tema de la fibra de vicuña, por ejemplo, el tema de las alpacas, y ahí tenemos una oportunidad como la que cogió la familia Anco, ¿no? Que ha puesto el tema de las papas nativas, las ha convertido en chips de papas nativas y hoy día está llegando a mercados donde antes no llegaba. La virtualidad también nos ha traído esas posibilidades y tenemos que poder aprovecharlas. Finalmente, todos estos temas, ¿no? Los servicios del bosque, los bionegocios, la inversión que el Estado puede hacer en infraestructura, son oportunidades. Y esas oportunidades no debemos desaprovecharlas. Tenemos el enfoque de economía circular, y la economía circular es un reto para desacoplar una economía lineal como la que hemos venido teniendo, donde el uso de recursos naturales se asociaba al crecimiento. Yo crezco más mientras más recursos utilizo. La economía circular, que es este nuevo enfoque, básicamente lo que nos dice es, oye, necesitamos crecer más, pero usando menos recursos, reutilizando recursos. Y esta es una oportunidad sumamente importante. Y se está haciendo ya en otros países. La economía circular aplicada a los textiles, al agua, a los residuos, a la arena. En el Perú tenemos algunas condiciones, se aprobaron unos lineamientos de política, una política nacional de competitividad y productividad que tiene ahí en los lineamientos de política el impulso hacia la economía circular. Hay un trabajo que ya se ha hecho en el tema de residuos, se cambió el marco legal, el Ministerio del Ambiente tiene el reto de aprobar el reglamento de la gestión de residuos sólidos para poder avanzar en este enfoque. Hay algunas empresas que ya han firmado sus acuerdos de producción limpia. Este es un reto enorme para el bicentenario que viene. Necesitamos que esto se masifique. No pueden ser solamente 2, 3, 4 empresas. Necesitamos generar los incentivos para seguir avanzando de manera mucho más fuerte. El tema de los residuos en otros países mueve la economía enormemente. Nosotros aquí todavía estamos en pañales en la economía basada en los residuos. El compostaje, todo el tema de los inorgánicos, son oportunidades sumamente interesantes. Fíjense ustedes la oportunidad que tenemos de aprovechar los residuos. Estas son las perspectivas para un Perú circular al futuro. Si pensamos en los 3 grandes problemas, el tema del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y de la contaminación, tenemos la oportunidad de avanzar hacia este Perú circular, hacia un país con una economía del clima basándonos en nuestras propias potencialidades. Ese es el país que necesitamos, más inclusivo, gestionando su territorio de manera integral y sobre todo poniendo en valor su capital natural. Finalmente, con este mensaje me despido. Todo parece imposible hasta que se hace, era lo que decía Mandela. Y a mí me encanta esta frase porque es cierto. A veces pensamos que las cosas son imposibles, pero lo cierto es que nosotros tenemos la capacidad de cambiar el mundo, porque podemos incidir en los que están cerca de nosotros, podemos cambiar nuestro mundo. Las grandes decisiones empezaron con una idea. Nunca nos olvidemos de eso. Muchas gracias. Muchas gracias a Fabiola Muñoz por tan brillante exposición. Interesante también. A continuación, siguiendo con nuestro debate, agenda medioambiental de cara al Bicentenario, damos inicio a nuestra segunda parte. Invitamos a nuestro distinguido especialista para la ronda de intervención. Adelante, Vito Chávez Bellido. Buenas tardes con todos. Gracias, Fabiola, por tan brillante exposición. Es clarísimo lo que nos espera en el futuro y lo que debemos hacer. Yo voy a un tema mucho más puntual y quisiera, por favor, que me dejen compartir pantalla. Vamos a ver. Me avisan, por favor, cuando se vea. Ahora ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, lo estamos visualizando. Ok, bueno. Nuevamente muchas gracias por
permitirme estar con ustedes, gracias a la Universidad Continental por esta buena iniciativa de discutir sobre la agenda medioambiental del Bicentenario. Yo voy a tratar de un tema específico, ¿no? El reto de la cadena de valor de la alpaca en lo que nos espera en el tema ambiental, ¿no? Este es un documento que lo pueden ustedes encontrar en la web, es Why Alpaca. Es un documento que lo utilizamos para convencer a nuestros clientes los atributos de sostenibilidad ambiental de la alpaca. Fue un concepto que lo preparamos hace ya como 4 años, que busca respaldar y promover una tribu de personas que se preocupa por el medio ambiente y su sostenibilidad, y que saben que la alpaca es un estilo de vida, ¿no? Lo primero que decíamos es, las alpacas son amigables con la tierra, ¿no? No dañan la vegetación cuando pastan, no arrancan los pastos, cosa que pasa con las cabras y las ovejas. Sus patas no tienen casco, son almohadillas, no dañan los pastos. No utilizan la tierra o el agua destinada a la producción de alimentos por el ecosistema en el que se mueven, y son animales altamente eficientes. También las alpacas ahorran energía. Los colores naturales de la fibra de alpaca no requieren teñirse, con esto se disminuye problemas medioambientales, especialmente los relacionados al proceso de teñido. El sistema de tratamiento de agua en el proceso de lavado no es, digamos, de gran envergadura como para otras fibras. Y luego la fibra de alpaca es un aislante excelente y además altamente resistente al fuego, siendo óptima para que sea utilizado en productos del hogar. O sea, hoy día en Estados Unidos ya se empiezan a utilizar paredes de telas de alpaca, cortinas de tela de alpaca, bueno, está de más decir mantas y edredones, etcétera, que esto contribuyen de una u otra manera a ahorrar energía. Uno necesita menos calefacción en el invierno y menos también acondicionamiento o aire acondicionado en el verano, ¿no? Y el otro tema, las alpacas están presentes en la historia, ¿no? Fueron domesticadas en los años 4000 y 5000 antes de Cristo, y eso es un tema que quiero que tomen nota, ¿no? Han causado un gran impacto en las antiguas culturas peruanas, sobrevivieron a la conquista española. Antes de que llegaran los españoles se estima que había 30 millones de alpacas, hoy día si llegamos a los 7, según el censo no hay más de 4, pero digamos si llegamos a los 7, imagínense cuánto se predó la alpaca. Y esto fue simplemente por el desplazamiento de la alpaca a zonas inhóspitas por los animales que trajeron los españoles, llámese cabras, llámese ovejas, llámese ganado vacuno, ¿no? Y son una importante fuente de ingresos para muchas familias andinas. Ese es el marco. Nosotros creemos firmemente que la alpaca es el animal productor de fibra textil más sostenible y más amigable con el medio ambiente. Sorprendentemente, en el último tema, los productos elaborados con fibra de alpaca son únicos. La gama de productos, durabilidad, absorción eficiente de humedad, increíblemente suave al tacto y alto rendimiento en condiciones climáticas extremas, ¿no? La alpaca se comporta en condiciones climáticas extremas de una manera excepcional, ¿no? Uno de los mercados que yo recuerdo que ahora por razones geopolíticas es muy difícil llegar para hilados de alpaca fue Medio Oriente. Se exportaba cientos de toneladas de hilado de alpaca a Medio Oriente, y uno dice a Medio Oriente, sí, a Siria, Jordania, Arabia Saudita, porque lo utilizaban para hacer las bayas, que son esta ropa que usaban los árabes, porque a mediodía estaba por encima de 50 grados y en la noche en el desierto estaba por debajo de 0 grados, ¿no? Y esa flexibilidad de la alpaca permitió desarrollar mercados que uno nunca se hubiera imaginado. Y acá viene el gran problema. El SAC, les voy a mostrar luego, es Sustainable Apparel Coalition, que ha desarrollado un índice. Ataca la cadena de valor de la alpaca, si no me equivoco, el año pasado, a raíz del ataque del PETA, que no lo voy a tocar ahora. Es necesaria una respuesta contundente a dicha situación. Es un tema de país y hay que sensibilizar a todos los actores de la cadena de valor.
Esta es una publicación de hace 4 o 5 meses y fíjense, esta publicación califica a la alpaca como la segunda fibra más perjudicial para el medio ambiente, la fibra textil. Primero la seda, segundo la alpaca, tercero el cuero, cuarto el algodón y quinto la lana. Parece de locos, pero es una realidad. ¿Y quién es el SAC? El SAC es el Sustainable Apparel Coalition, ¿no? Es una colaboración innovadora de la industria. Nuestros miembros están como comprometidos a realizar cambios transformadores, desarrollan el índice GIC a nivel mundial, impulsando mejoras sociales y ambientales que la industria necesita para volverse sostenible. Estos señores catalogan a la alpaca como la segunda fibra textil más contaminante. Entonces, eso nos causó realmente desazón, no sabíamos cómo enfrentar al tema, fue una noticia que nos agarró en el aire realmente. Fíjense las marcas que están detrás del SAC, ¿no? Está H&M, está Zara, está Adidas, está Nike, está Under Armour. Son fábricas principalmente consumidoras de fibras textiles sintéticas. Y esto ya empezó a llamar la atención a nosotros. Y cuando chequeamos qué es lo que pasaba, el GIC desarrolla su índice y considera 5 aspectos para catalogar a las fibras. El primero, la parte química, donde vemos la alpaca, una tela de alpaca, una tela de poliéster, una tela de lana. Las diferencias no son sustanciales. Después, el consumo de productos, digamos, no recuperables, en este caso petróleo y otros, donde la alpaca sigue manteniendo una buena relación y luego el agua, la escasez de agua. Y aparece un nuevo término que no lo manejábamos ni lo conocíamos, que se llama eutroficación. Y la alpaca era, ahora lo vamos a ver, muchísimo más alto que el poliéster y muchísimo más alto que la lana. Y luego viene el calentamiento global, donde el poliéster no tiene ninguna importancia y la alpaca y la lana se mueven en estos temas. Esto sí nos causó sorpresa, no supimos cómo enfrentar este tema. Pensamos que era una mala medición de lo que significaba la eutrofización. Les voy a explicar lo que significa la eutrofización con un ejemplo muy claro. Quienes han estado en Puno ven la lenteja de agua. Toda la ciudad de Puno, en el lago, alrededor de la ciudad de Puno, está rodeado de una lentejilla. Es una alga marina y su principal fuente de alimentación, digamos, es el nitrógeno y el fósforo de los residuos humanos y residuos animales. Todos los desagües de Puno van al lago Titicaca, se produce esta alga y lamentablemente esta alga mata a todos los seres que están en el ambiente del lago, y esto sí es un problema. Y sorprendentemente dijeron que la alpaca causaba eutrofización. Esto nos llamó la atención porque la alpaca vive en bofedales, son áreas húmedas, y nos decíamos 4.000 a 5.000 años viviendo la alpaca en bofedales y no hemos visto ningún resultado negativo, nos llamaba mucho la atención. El SAC habla que la alpaca es, por este tema de eutrofización, es 14 veces más agresiva que la lana y 67 veces más agresiva que el poliéster. ¿Por qué el SIC le dio tanto peso a la eutrofización? Nunca lo supimos. A través del gobierno peruano tuvimos una reunión con el SAC en Estados Unidos, una reunión virtual. Ofrecieron retirar a la alpaca del índice GIC en enero de este año. No pasó nada. Y al final, el Incalpaca tomó una decisión, o el grupo Inca, de contratar a unos consultores americanos. Y les solicitamos que nos hagan el análisis de ciclo de vida de toda nuestra cadena de valor, desde la crianza del animal hasta la prenda final, incluyendo la comparación con otras fibras textiles, especialmente lana y cashmere. Y los resultados fueron sorprendentes, ¿no? Los resultados de eutrofización para la alpaca y la oveja son similares, y no como dice el
el SAC, que la alpaca es 14 veces menor. El cashmere, preguntamos por qué no está el cashmere y vimos la razón. 3.5 veces más agresiva que la alpaca y la lana en este tema específico de eutrofización. La diferencia de valores absolutos de eutrofización en el Life Cycle Assessment, el análisis de ciclo de vida, realizado por el SSS a pedido en Calpaca, no son importantes. Y lo que no entendemos hasta ahora, ¿por qué la importancia que le dan a este proceso, considerando otros aspectos no contemplados? Hemos empezado a realizar estudios bajo la hipótesis que sin el proceso de eutrofización en los Andes peruanos, considerando las características de su ecosistema, probablemente la supervivencia de la alpaca no sería posible. Y este estudio lo estamos desarrollando con la Universidad Continental. Hemos hecho ya un primer preproyecto, digamos, para ver el alcance y las necesidades para desarrollar este tema. Fíjense los resultados del estudio hecho por SSS para Incalpaca, ¿no? No voy a hablar de términos absolutos, pero es la producción de fósforo, que es uno de los nutrientes, digamos, de los fertilizantes más importantes, y eso es lo que causa la eutrofización. Si la alpaca es como 1, el HIC nos catalogaba como 1.31, ¿no? La oveja en Australia, 0.69, y en Nueva Zelanda, 1.20. Y probablemente la diferencia es que Australia es más seco que Nueva Zelanda, pero para la oveja el índice de HIC establecía 0.10 comparado, o sea, 10 veces menor que la alpaca, y el cashmere 3.47 veces. Son cosas que no entendíamos. Realmente empezamos a trabajar sobre el tema y empezamos a descubrir cosas que realmente no nos gustaron. Y el otro tema que también nos causó sorpresa es la degradación, el impacto de las diferentes fibras textiles en los suelos. El algodón más o menos pierde el 38% de su peso, digamos cuando esté enterrado, en 3 meses. Las fibras animales, incluyendo la alpaca, la lana, el 33%. Sin embargo, el poliéster gana 4.44% de peso. Y eso, digamos, se traduce en cosas que son sorprendentes. Si el algodón se degrada, o sea, desaparece en unos 18 meses, las fibras animales probablemente lo hagan entre 2 a 5 años. Y el poliéster se demora entre 250 a 500 años. Entonces, eso nos llama la atención, nos dice, ¿y por qué no se considera este aspecto en incluirlo en el índice HIC? Y el otro tema, aún más serio para nosotros, es la contaminación de los océanos. El primero es el desperdicio de plástico. El segundo, los derrames de petróleo. Tercero, mercurio. Cuarto, los químicos. Quinto, los pesticidas. Y sexto, los nutrientes. Y dentro de los nutrientes están los residuos humanos y animales, como en el caso que he comentado del lago Titicaca, donde se produce esta lentejuela que realmente captura todo el oxígeno del acuífero y simplemente no permite que se desarrolle la vida silvestre, llámese vegetal o animal, ¿no? Entonces, y esto nos causa aún más sorpresa. ¿De dónde vienen los microplásticos que contaminan al océano? 35% de los textiles sintéticos y ya 28% de las llantas, basura de ciudades y otros productos de cuidado personal, peles de plástico, etcétera. Pero las fibras textiles sintéticas causan el 35% de contaminación de microplástico en los océanos. Y nosotros llevamos este cuadro. Este es el índice HIC. Y ven a la alpaca con un impacto total de 3.19 y la seda con 1.006. La lana está en 79, el poliéster en 36, el nylon 48. Y como ven, el mayor índice negativo para la alpaca es la eutrofización. Pero, ok, puede ser que sea cierto. Como les hemos dicho, estamos evaluando este tema y estamos insistiendo con el SAC
que nos diga por qué se considera tan alto la eutrofización cuando los acuíferos donde se desarrollan la alpaca nunca han sido afectados por estos microorganismos o por estas algas, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué no incluyeron la contaminación en los océanos y la degradación en suelos? Son cosas que estamos trabajando, estamos peleando, y vamos a sacar una publicación, un video sobre este tema probablemente el próximo mes. Y como para terminar, como conclusiones y observaciones, no se trata de decir que una fibra es más mala o es más buena que la otra para el medio ambiente. Cada fibra tiene su propia dinámica, desde su origen hasta su fin como prenda o producto terminado. Esto en distintos aspectos, social, económico, ambiental, protección en la misma moda. Es muy difícil comparar la conveniencia de usar una y otra, pero cada una en su propia cadena de valor debe asumir lo que le corresponde en los aspectos mencionados, especialmente en el social y en el ambiental. Es por eso que consideramos que el índice Gini puede ser distorsionado y lo hace perverso, ¿no? El SAC habla de temas sociales, ¿no? Y el SAC nunca se preguntó cuántas familias dependen de la crianza de la alpaca. Estamos hablando de 93.000 familias, 95.000 familias, más de 500.000 de personas, y considerando toda la actividad textil alpaquera y relacionada con el animalito, probablemente estemos llegando a 800.000 personas, y nunca dijeron nada, absolutamente nada, ¿no? Y el otro tema que sí nos llama la atención es, nunca mencionaron al cashmere, porque la industria del cashmere, digamos, es muy poderosa, están las marcas de lujo. Sin embargo, el cashmere es mucho más agresivo con el medio ambiente que la alpaca. Un tema que llama la atención es el cashmere en Mongolia. Las cabras de cashmere en Mongolia han depredado una área equivalente al tamaño de Francia. O sea, no hay pastos. O sea, hoy día es un desierto completo. Sin embargo, no lo consideran, ¿no? Lo que pedimos es que toda esta información relacionada con las diferentes fibras textiles va a tener que ser revisada y analizada. Y esto creo que lo hemos venido trabajando con PROM Perú, pero creo que le tenemos que dar un mayor impulso a defender la alpaca de este tipo de ataques, ¿no? Decirnos que somos una de las fibras más contaminantes con el medio ambiente, cuando nosotros estamos seguros, estamos convencidos que la alpaca es el animal productor de fibra textil más sostenible en el mundo. Entonces, un poco lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a Tito Chávez Vido, también por tan brillante exposición acerca del tema específico de las alpacas. Vamos a pasar a nuestra rueda de preguntas. Invitamos a los interesados a formularlas por el chat, pero ya tenemos algunas. Vamos a aprovechar que Chávez hoy nos acompaña para que nos pueda absolver esta pregunta. A ver, ¿qué sucede con la crianza de alpacas en las épocas terribles de heladas? Fíjense, yo tengo 35 años en el negocio de la alpaca y siempre hemos escuchado de las terribles heladas, ¿no? El problema de las alpacas no es el frío. El problema de las alpacas es que cuando hay heladas no pueden conseguir alimento, porque el alimento está debajo de la capa de nieve, de hielo, ¿no? Entonces, ahí definitivamente es un problema, y esto ya de una u otra manera con pastos cultivados se puede solucionar, digamos, el problema de inanición de las alpacas cuando ocurren las heladas, ¿no? Pero no es un tema de que las alpacas se van a morir de frío. Yo creo que de por sí la característica misma de la fibra hace que el animalito sea capaz de soportar temperaturas extremas, ¿no? En un lado y en el otro. Muchas gracias. Y si me permiten complementar en eso, Adelante. yo concuerdo completamente en el hecho de que el problema no es el frío. O sea, en otros países tenemos fríos mucho más intensos y existe una preparación adecuada, tanto para las personas como para el ganado. Entonces hay condiciones, y el Estado tiene un programa justamente de prevención de heladas y friajes, y ahí
el Ministerio de Agricultura programa la siembra de las pacas, ¿no? Y la compra de pacas en diferentes lugares para hacer frente a este tipo de cosas. Bien, muchas gracias. Una pregunta más. Siendo representante del sector privado, ¿cree que las empresas cumplen con su responsabilidad social y medioambiental pagando responsablemente sus impuestos o que necesitan hacer algo más? Fíjense, este es un tema igual, son 35 años que pagamos impuestos, por supuesto que pagamos impuestos, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Hay un problema que lo voy a mencionar abiertamente, ¿no? Yo sí creo que hay que mejorar los ingresos de los productores de alpaca. Y no solo va a ir por el precio de la fibra, tenemos nosotros que buscar la manera de que los productores de alpaca tengan otras actividades, digamos, paralelas o complementarias a la crianza de la alpaca. Y es un tema de riesgo de la misma industria, porque si no es así, puede pasarnos lo que ha pasado con el mojer. El mojer es una cabra que produce mohair. De producirse 17 millones de kilos, pasó a producir 3 millones de kilos por un problema de visión de negocio futuro. Y eso es un tema que tenemos que cuidar. Ahora, lo que tenemos que trabajar es siempre, digamos, o siempre estuvimos enfocados en desarrollar el mercado como mercado en sí, como cliente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un desarrollo integral de toda la cadena de valor. Y lo que tenemos que hacer, no va a haber otra manera, porque si vamos a esperar subir precios cuando el mercado no los acepta, lo que tenemos que hacer es mejorar sustancialmente la calidad de la fibra, ¿no? Y es un sueño que tengo desde hace muchos años, que la alpaca compita directamente con el cashmere. El cashmere tiene 16 micrones, 17 micrones, y su precio en el mercado está alrededor de $100, un top. La alpaca, su promedio de micronaje es 25, es mucho más gruesa, pica, como lo ha mencionado alguien, y su precio promedio en el mejor de los casos llega a $25, en el mejor de los casos. La única manera de conseguir mejora sustancial del ingreso de los criadores es a través de mejoramiento genético, teniendo animales más finos, teniendo mejor productividad. Y hay otro problema que también muchas veces no se quiere tocar. O sea, el tamaño promedio de un rebaño de un criador, el rebaño de un criador de alpaquero, están hablando de 50, 100 animales, ¿no? Y eso es un tema también que hay que solucionarlo, hay que fomentar la asociatividad, cooperativas, para poder generar, digamos, mejores resultados, porque de manera única, de manera, digamos, manteniendo este modelo, va a ser bien complicado que se mejore, ¿no? Les digo, esto viene a través y lo que hay que hacer es también, lo que yo siempre digo, ¿no? Hoy día los millennials tienen otra visión de negocio. Yo creo que la alpaca en sí como animal, como fibra, se adapta muy bien a este pensamiento por el tema de sostenibilidad, por el tema social, cuántas familias dependen de la alpaca, y lo que tenemos que hacer es convertir a la alpaca en un estilo de vida. El día que hagamos eso, yo siempre digo, el cielo es el límite. Sí, y si me permiten complementar, hace unos días atrás estuve en Cusco. Fui a un restaurante y dentro del menú del restaurante había carne de alpaca. Éramos 4 personas en la mesa. La única persona que quería comer alpaca era yo, porque ya la he comido antes, porque la he disfrutado y porque en realidad yo concuerdo con que la alpaca tiene muchas oportunidades, no solamente la fibra es importantísima, es la manera más sostenible del aprovechamiento de la alpaca, pero como dice Luis, tenemos que generar una cultura en torno a la alpaca. Cuando nos trajeron los platos, ¿no? Probaron, sin saber que estaban, porque yo cambié la carne, les encantó. O sea,
Quien probó la carne de alpaca le encantó pensando que era carne de ternera, pero lo cierto es que era de alpaca. Y hay valor agregado que podemos darle. Pero sin embargo no lo conocemos, no la conocemos. Yo tengo aquí, por ejemplo, yo no sé si lo ven ahí, creo que no se ve pero es un filete de alpaca. No van a reconocerla ahí tal vez. Es un filete de alpaca hecho aquí en el Perú, hecho en Puno, ¿no? Con recursos además del Estado, de un proyecto especial. Sin embargo, si yo quisiera comprar esto en Lima, no hay en el mercado. Entonces no tenemos cómo familiarizarnos también con otros productos que provienen de la alpaca. Hace un tiempo atrás estaba leyendo un estudio sumamente interesante como combustible, ¿no? Y hay una serie de estudios, porque claro, tenemos que evitar que sea más contaminante, pero hay opciones, hay investigaciones que se han hecho, o sea, tenemos que generar esta mirada de economía circular también para la alpaca. Y con respecto a la primera parte de la pregunta, a ver, ni para las empresas ni para los ciudadanos basta con pagar impuestos. Yo una vez paré a un chico, en realidad un señor mayor en la calle, porque había tirado un papel al piso. Me acerqué, lo recogí y se lo di en la mano. Y lo que me contestó fue, yo pago mis impuestos y tengo derecho a que lo recojan por mí. Esa no es la mirada que tenemos que tener sobre los impuestos. Los impuestos se tienen que utilizar, pero deberíamos utilizarlos para cosas como mejorar la calidad educativa, el acceso a servicios de salud. O sea, no es para que recojan los residuos que yo podría dejar de tirar, ¿no? O sea, tenemos que cambiar nuestra concepción. Tenemos un rol ciudadano, hay un rol empresarial también. No basta con pagar impuestos, ya no basta con pagar impuestos. Eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Pero vivimos en una sociedad que hoy día exige mucho más de nosotros, sea en nuestro rol individual, en nuestro rol colectivo, en el espacio público o en el privado. Fabiola, y este es un tema que imagino que tú lo debes conocer muy, muy a fondo, ¿no? En el año 1700, sorprendentemente, París se autoabastecía de hortalizas y verduras en invierno. ¿Cómo lo hacía? El guano del caballo, paja, y habían descubierto el vidrio. Llenaron de pequeños invernaderos París, y simplemente París se pudo abastecer de hortalizas y verduras durante todo el invierno, durante mucho tiempo. Y eso es un tema que, por ejemplo, me gustaría de una u otra manera desarrollar en las zonas alpaqueras. Yo creo que en el subsuelo hay agua, hay un sol esplendoroso prácticamente la mayor parte del año, hay energía solar, y son temas que si hablamos de sostenibilidad y de economía circular, son temas fascinantes que hay que trabajar, ¿no? Y esto creo que es un reto para la Universidad Continental, trabajar ese tema que ya lo hemos empezado a hacer con el tema de eutrofización, y creo que puede desarrollarse muchos proyectos alrededor de la crianza de la alpaca que puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de los productores. Absolutamente. Yo me quedé muy sorprendida hace como quizás 2 años atrás, justo antes de la pandemia fue, ¿no? Un poquito más de 2 años quizás, la oportunidad de visitar una experiencia aquí en Lima, en Villa El Salvador, ¿no? Que me sorprendió, porque yo he pasado por ese lugar 1000 veces, por la pista, ¿no? Por la avenida principal, y siempre había visto verde, pero la verdad es que no identificaba exactamente qué iniciativa era. Y resulta que tuve la oportunidad de irla a visitar, y es en la ladera de una de las zonas que está en Villa El Salvador, donde pasa el tendido eléctrico. Resulta que hace muchos años, cuando se creó esa zona, pusieron las torres, y debajo de las torres está prohibido que exista viviendas. Entonces la empresa no sabía cómo cuidar ese terreno para evitar las invasiones. Y entonces tuvieron la idea magnífica
de desarrollar un proyecto de huertos urbanos, ¿no? Y entonces trabajaron con población local que estaba en la zona y les dieron esa área exactamente debajo de la torre de alta tensión, ¿no? O sea, el cableado, para que pudieran sembrar. Resulta que sembraron. Y ahora, en la época de la pandemia, se han autoabastecido y tienen no solamente verduras y hortalizas, sino han sembrado también algunos frutales y hacen el trabajo de compostaje. Entonces cierran el círculo, el manejo de sus residuos sólidos, orgánicos, generan compost, eso genera abono, mejora la producción de sus plantas y manejan sus residuos. Y con el excedente lo venden en el mercado local. Y todas las familias que están en esa zona tienen una economía, pero sobre todo una dieta alimenticia mucho mejor en promedio que el resto. Ese tipo de cosas son posibles. Los invernaderos en las zonas altoandinas son una posibilidad. Alguna vez en mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de ver, de promoverlos, desarrollarlos, implementarlos, y ha sido una oportunidad extraordinaria. Y finalmente, para que tengan una idea de cómo está avanzando esta mirada de ser autosostenible por la crisis del agua, también entre otras cosas, China está invirtiendo millones de millones en investigación sobre papa. ¿Y por qué? Porque China tiene un problema grande. Depende muchísimo de la gente de fuera, de los mercados de fuera, porque tienen mucha población y no pueden abastecerse. Y su población consume algo como el arroz, que requiere grandes extensiones de terreno, pero además requiere muchísima agua. Entonces, en los últimos años han estado investigando alternativas al arroz y descubrieron que la papa les proveía una alternativa muy interesante. Mucho menos terreno que el arroz se necesita, mucho menos agua, es mucho más nutritiva y ahora están investigando para producir papa de manera vertical. Entonces, un nivel con plantas de papa, un segundo nivel con plantas de papa, ¿no? Como si fueran invernaderos, pero hacia arriba, en diferentes niveles, y entonces inclusive reutilizan el agua del regado de las de arriba hacia las de abajo. Entonces están pensando realmente en el momento en el que venga la escasez del agua, la escasez del suelo, usar de manera más eficiente los recursos. Eso es trabajar con perspectiva, ¿no? Y hoy día China está sacando además fideos de papa, pero que parecen fideos de arroz, son blanquitos, igualitos, saben casi igual, pero básicamente para cambiar la cultura del consumo del arroz también, que es uno de los temas más difíciles que van a tener que enfrentar en el futuro, ¿no? Interesante, Fabiola. Una última pregunta. ¿Cree que la OEFA debe ser rediseñada para que ejecute mejor el proceso de fiscalización? Ajá, a ver, uno de los problemas que tenemos en el país es que los organismos de fiscalización se han creado, y eso es muy importante, cumplen un rol muy importante, pero fiscalizan a los formales solamente. Y entonces, claro, si yo tengo 1000 formales y 10.000 informales, la OEFA solamente puede ir a fiscalizar a los 1000 formales. Porque como los informales no tienen un título habilitante, no tienen algo que fiscalizar, entonces no lo puede fiscalizar la OEFA. Y finalmente le dejamos la tarea más pesada a los que tienen menos capacidad y menos recursos, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay un punto en el cual entidades como OEFA para el tema de fiscalización ambiental o los Infor para la fiscalización en temas forestales, deforestación, por ejemplo, deberían tener la capacidad, más que un rediseño, deberíamos darles la capacidad para que puedan fiscalizar a aquellos que no tienen un título habilitante, pero que están realizando una actividad y que generan un impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un predio donde estoy asentado y retiro cobertura forestal, o sea, deforesto para poner plátano, para poner maíz o lo que fuera, y no tengo el título habilitante, con más razón el Estado debería poder fiscalizarme, porque estoy incumpliendo la primera cosa que tendría que tener, que es el título que me habilita
para hacer eso o el permiso correspondiente. En el caso de la materia de OEFA, tendríamos que darle las mismas competencias. La posibilidad de que si yo encuentro a alguien que está realizando una actividad, que está contaminando, por ejemplo, está tirando aguas residuales al río, pero no tiene título habilitante, no tiene, digamos, ese instrumento que OEFA tiene que fiscalizar, debería darle la posibilidad a la autoridad de fiscalizar eso y hacer todo un proceso. Entonces, más que rediseñarlos, yo creo que habría que empoderarlos y darles, por supuesto, el apoyo para que puedan cumplir esa función que es muy, muy importante. Ok, y ya para terminar, una pregunta muy interesante, si se podría considerar, en algún sentido, los mecanismos de obras por impuestos. A ver, los mecanismos de obras por impuestos son súper importantes, pero casi no han sido utilizados para temas ambientales, por ejemplo. Yo recuerdo que estuvimos tratando de impulsar desde el Ministerio del Ambiente el tema de obras por impuestos para plantas de valorización de residuos sólidos, ¿no? Y fue un parto que no podíamos resolver. O sea, realmente no pudimos impulsarlo. Y creo que ahí tenemos que hacer un mea culpa, los que hemos trabajado en el Estado, yo ahora no trabajo en el Estado ya, pero sí siento que también de alguna manera hemos complejizado algunas cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque la lógica, ¿no es cierto?, digamos, de las obras por impuestos es que puedan ayudar al Estado a hacer las cosas más rápido, más fácil, el sector privado puede tener esa capacidad y finalmente lo compensa con sus impuestos y entonces además uno puede asegurar, puede focalizar esa inversión. Resulta que cuando estábamos discutiendo justamente estos temas de obras por impuestos para plantas de valorización de residuos, uno de los problemas con los que nos enfrentamos es que los residuos, ¿no es cierto?, en el sistema de gestión tienen como 7 pasos. Y entonces hay un principio por el cual la idea es gestionar de manera completa. Entonces, no fraccionar. Oye, yo no voy a financiar por un lado el recojo de residuos de la calle. Allá, voy a financiar por otro lado el tema de los camiones, ¿no? La empresa que yo recojo. Voy a financiar por otro lado otro componente de la valorización. Entonces, en el sistema tal como está diseñado, si yo invierto en residuos, tengo que invertir en los 7 componentes. Pero no existen en nuestro país empresas con tanta cantidad de recursos que puedan hacer obras por impuestos para 7 componentes de un distrito, por ejemplo, para la gestión de residuos, ¿no? Entonces, eso complejizó la posibilidad de utilizar esa figura. Pero yo sí creo que tenemos que seguir avanzando a hacerla más flexible, más sencilla, más accesible a la gente, especialmente a los distritos chiquitos, a aquellos que tienen oportunidades de valorización de residuos, de repente de inorgánicos, que no necesariamente necesitan, por ejemplo, tener maquinarias compactadoras, porque su capacidad no lo requiere, pero sí necesitarían, por ejemplo, una planta de valorización de residuos orgánicos, ¿no? Entonces creo que ahí hay oportunidades de mejora que se pueden explorar y que deberíamos explorar. Agradecemos a Fabiola Muñoz y a Vito Chávez por responder a tan interesantes preguntas. Bueno, ahora me van a permitir unos 5 minutos, voy a presentarle la actualidad de la Escuela de Posgrado brevemente para que ustedes también puedan observar qué es lo que estamos haciendo de nuestra parte en el tema de la generación de productos académicos, sobre todo aquellos que están orientados y están relacionados a este importante tema. Bueno, somos la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, ya más de 20 años con presencia académica en nuestro país. Adelante, por favor. Y cuyo objetivo que tenemos es crear impacto positivo y trascender en la sociedad, ¿no? Es básicamente nuestra misión. Hoy día somos una universidad con presencia nacional, con campus propio, en las ciudades de Huancayo, Arequipa, Cusco, Lima, tanto en Los Olivos como en Miraflores, y próximamente el campus en la ciudad de Ica. Como pueden ver, estamos generando un
círculo virtuoso en el sur. Lo mismo haremos también posiblemente en el norte. Los proyectos de internacionalización de la universidad. Algunos logros que nos llenan de orgullo rápidamente. Somos la única universidad acreditada por ANECA España por haber acreditado sus sistemas de garantía de calidad. Según la prestigiosa revista Periódico Economía, y estamos en el 7º lugar dentro de las universidades privadas de nuestro país. Hemos ido avanzando año a año en este ranking, lo cual nos llena mucho de orgullo. En el Centro de Formación Profesionales altamente especializados en gestión pública. Hemos sido la primera universidad en general, por ejemplo, la maestría en gerencia pública, ¿no? También hemos recibido el licenciamiento por parte, ¿no?, de la Superintendencia Nacional de Educación Superior. Hemos hecho 9001 por Bioviritas, más de 60 convenios internacionales, más de 20 membresías internacionales, lo que generan un valor agregado a nuestros productos académicos, y la primera universidad en Latinoamérica en certificar su formación virtual por la Asociación Española de Normalización y Certificación. Porque hoy día en este entorno en que vivimos es muy importante. Adelante. Hoy día tenemos más de 33.000 estudiantes en pregrado, y más de 135.000 alumnos egresados de la escuela de posgrado, y como les mencionaba, actualmente 6 campus, ¿no? Nuestro modelo educativo se basa y se centra en que el estudiante generamos un aprendizaje colaborativo y experiencial. Por eso es importante nuestro modelo, los docentes, que tienen que ser más allá de académicos, por supuesto, y de excelencia, también tienen que ser practitioners, ¿no? Tienen que practicar lo que dictan en aula. Ahí se encuentra justamente ese enorme potencial de llevar la teoría a la práctica, ¿no? Tenemos un ecosistema desarrollado y diseñado con espacios formales e informales para que nuestros estudiantes puedan generar innovación y experimentación aplicada. Como les mencionaba, nuestro objetivo es generar impacto positivo y que nuestros estudiantes puedan resolver problemas reales de nuestra sociedad, de nuestras ciudades, de nuestras regiones, ¿no? Y por supuesto, siempre en nuestro ADN continental está la mentalidad emprendedora. Desde hace muchos años es lo que nos caracteriza, porque nuestros estudiantes tienen que tener esa mentalidad de emprender, de generar resiliencia, liderazgo e innovación. Esta es la propuesta de valor, como les mencionaba, que está dentro de nuestro modelo. Y es un modelo que, verdad, nos llena mucho de orgullo, porque está permitiendo que nuestros egresados, tanto en pregrado como en posgrado, puedan cambiar tanto sus vidas como las vidas de las personas que están en su entorno, generando empresa, por ejemplo, ¿no? Adelante. Bueno, hace poco hemos sido partícipes del Q-Star Rating System, ¿no? Liderazgo en educación a distancia, primera universidad en el Perú que ha obtenido 5 estrellas en la categoría aprendizaje en línea, lo cual nos llena también de mucho orgullo. Adelante, por favor. Rápidamente, no me voy a quedar detallando cada uno de los productos, pero para que ustedes puedan observar nada más, tenemos un amplio portafolio en diferentes áreas del conocimiento, de la educación, la gestión empresarial, la gestión humana, la gestión pública. Hay que ofrecerles de todas maneras nuestra maestría en administración de negocios, que ha sido diseñada con especialistas nacionales y extranjeros, cuenta con una excelente docente, está preparado para el entorno BUCA, ¿no? Los entornos cambiantes, actuales. Recomiendo a que más de lo que es la administración de negocios, pueda ver nuestro envío. Por favor. Es un poco del MBA que le he dado con la excelente plan docente nacionales y extranjeros, en Chile, que proporciona 4 cursos de dictados por los docentes.
Oye, adelante, por favor. Como les mencionaba, la maestría en Administración de Negocios es la que hoy día estamos recomendando a muchos de los profesionales, tanto del ámbito público como del privado, sobre todo en el área privada, ¿no? Adelante, por favor. Adelante. Como les mencionaba, tenemos una alianza estratégica con la Universidad Católica de Chile, con la cual van a llevar 4 cursos en 8 meses y van a también ser objeto de un diploma ejecutivo otorgado por esta universidad, que es una universidad que tiene una alianza con nosotros, ¿no? Está el plan de estudios, como les mencionaba, un plan de estudios moderno, con cursos modernos, orientados a generar soluciones empresariales. Adelante, por favor. Adelante. Al término vas a obtener pues una certificación progresiva con 4 diplomas, 1 extranjero y la maestría en Administración de Negocios otorgada por la Universidad Continental. Acá les presento un poco de la plana docente con la cual estamos trabajando, profesores muy reconocidos en el ámbito académico y empresarial. Tenemos algunos ejemplos: Ricardo Lania, Agus Casanovas, España, Carlos Anderson, Carlos Franco, Alfredo Bustamante, Nicholson, Gonzalo Galdós, muy conocido, ¿no?, académico de nuestro país. Adelante. Luis Gianoli, en el área de Change Management, por ejemplo. Eduardo Oraña Petros, en Marketing. Maite Gomi Valadez González, España también, en el tema de gestión humana. Luis Alberto Merino. Antonio Grande María, también experto en recursos humanos. Emanuel Paliza del Carpio, ¿no? Una plana de primera, en realidad, ¿no?, el MBA. También, ya para casi terminar, les quiero también presentar los otros programas del portafolio. En ingenierías tenemos, por ejemplo, la maestría en Ciencias, con mención en Gestión de Riesgos, Desastres y Responsabilidad Social. En Salud, Gestión Pública y Privada de la Salud. Y también tenemos los cursos cortos, que son los diplomas, diplomaturas o programas de especialización, que son cursos de 4 meses a 6 meses. Tenemos, por ejemplo, el curso de Movilidad Urbana, muy interesante, un curso que lo está dictando la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Y vía la Universidad Continental. Este es un interesante curso, muy moderno, muy innovador, que tiene que ver con el tema de transporte público, la solución del transporte en las ciudades. Y bueno, tenemos también algunos programas para salud, como ustedes pueden ver. Adelante, por favor. Los programas de especialización, como les mencionaba, simplemente les voy a hacer mención, están en la área de la 4ª revolución industrial. Miren toda la gama que tenemos de productos productos que están siendo requeridos actualmente por las empresas y por los profesionales para su actualización y siempre vigentes, ¿no?, ser siempre competitivos. Como pueden ver, ahí están los programas que están, como dicen, de moda, ¿no?, de moda, por la necesidad que tienen las empresas. Adelante, por favor. También tenemos programas en el área del derecho, como pueden ver, también son muchas. En educación también, por supuesto, tenemos varios programas en educación, aquellos sobre todo que les interese la docencia universitaria. Adelante, por favor. Tenemos el área de gestión empresarial también, como les decía, dirección y gestión de ventas, dirección y gestión empresarial, finanzas, fundamentos y gestión y liderazgo de proyectos. Y en el tema de gestión humana tenemos también varios productos recientemente diseñados, como por ejemplo gestión del talento 4.0, comunicación política, coaching profesional, gestión deportiva, inteligencia emocional, programa de neurolingüística, el PNL, por ejemplo, ¿no?, relaciones comunitarias y responsabilidad social, un programa muy bonito que tiene que ver con este webinar el día de hoy, y relaciones públicas y protocolo. Adelante, por favor. En el área de gestión pública, donde somos especialistas ya más de 20 años, son nuestros programas estrellas en esta área. Como pueden ver ustedes, ahí tenemos arbitraje, las contrataciones públicas,
arbitraje y junta de resoluciones, contrataciones con el Estado, programa ya que tiene muchos años con nosotros, gestión de las contrataciones públicas, gestión pública, etc. Y tenemos los programas de ingeniería, actualmente están ofreciéndose, gestión de la construcción, gestión de la minería, gestión del mantenimiento, legislación, fiscalización y gestión ambiental, un programa muy bonito, muy interesante, adelante. Planificación y gestión de la energía y seguridad y salud del trabajo. Son nuestro portafolio de ingeniería. Así también el área de psicología, tenemos gestión y convivencia escolar, primeros auxilios psicológicos, psicología clínica, psicología jurídica y forense, y salud mental digital. Y en el área de salud tenemos capacitación en inteligencia de datos para la preparación ante pandemias y epidemias, gestión centrada en el paciente y humanización en salud, mucho que se le pide a nuestros médicos, ¿verdad? Y también tenemos gestión clínica. Adelante, por favor, y ya para terminar, vamos a pasar al tema de los TICs, ¿no? Sí, adelante, por favor, sí. Ya se nos quedó corto el tiempo. Adelante. Está nuestro programa de especialización en legislación, fiscalización y gestión ambiental de la Universidad Continental. Para aquellos que les guste este tema o estén involucrados, ¿no? Mayor información en nuestra página web o en los teléfonos que vamos a dejar más adelante. Acá está el plan de estudios de nuestro programa, institucionalidad ambiental, por ejemplo, manejo y gestión de residuos sólidos, Sistema Nacional de Gestión Ambiental, competencias sectoriales en certificación y fiscalización ambiental. Adelante. Implementación de sistemas de gestión ambiental, auditoría ambiental. La asignatura séptima es la evaluación del impacto ambiental. Y la octava asignatura, producción más limpia y ecológica industrial. Como pueden ver, muy completo el programa. La certificación, que es una certificación de especialista en legislación, fiscalización y gestión ambiental, otorgada a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Los programas de tecnologías de la información, es de nuestro portafolio, como ustedes pueden ver, son bastante variados y también están al servicio de todos ustedes y también de nuestros jóvenes estudiantes, o también pueden ser nuestros hijos, ¿no? Que en general a esa edad también se estudia mucho el tema de los TICs. Muy bien, muchas gracias por permitirme haber expuesto el portafolio de la universidad. Estimados panelistas, muchas gracias por sus importantes reflexiones. Estamos compartiendo el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy, por si acaso. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo no mayor de 30 días. Nuevamente, muchas gracias a nuestros estimados panelistas por sus importantes reflexiones y aportes. Y de esta manera hemos dado por concluido nuestro debate. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y a todos ustedes que nos han seguido conectados por Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, agradecemos su participación y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.